Vamos al contexto del texto y recibimos con muchísimo gusto a Antonio Álvarez Mesta, catedrático. Gracias, profe. Siempre es un placer estar con ustedes. Ahorita que Francisco hablaba sobre un hermoso escenario natural que es el Cañón de Fernández, pues vino a mi memoria la experiencia que 4 personajes singularísimos compartieron, realmente excepcionales. 4 personajes fuera de series llegaron junto al Polo Norte el 9 de abril de 1985. Neil Armstrong, Edmund Hillary, Patrick Monroe y Steve Fossett alcanzaron esa gélida región y fue y sigue siendo una proeza, pero ellos acordaron no divulgarla. Su valentía y sus esfuerzos tuvieron entonces como única recompensa las vivencias que compartieron en esa zona tan inhóspita. Su intrepidez era ya reconocida y su prestigio se había fundamentado en otros logros. La mayoría de las personas, por supuesto, sabe quién es Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la superficie lunar. Y muchos también están enterados de que Sir Edmund Hillary fue el primer ser humano en alcanzar la cima del Everest, bueno, junto con el Sherpa Tenzin Norgay. Ciertamente Monroe y Fossett son menos famosos, pero sus hazañas no palidecen ante la de sus ilustres compañeros. Juzgue usted mismo. Patrick Monroe conquistó las montañas más altas de las 7 regiones continentales. El McKinley en América del Norte, Aconcagua en América del Sur, el Everest en Asia, y que es el más alto del mundo, Elbrus en Europa, el Kilimanjaro en África, el Kosciuszko en Australia, el Bishop Massif en la Antártica y el Puncak Java en Oceanía. Por su parte, Steve Fossett fue el primer hombre que dio la vuelta al mundo viajando sin compañía en un globo aerostático y sin hacer ninguna escala. Asimismo, fue la primera persona que circunvaló el planeta viajando en solitario y sin escalas en un aeroplano monomotor. Ya habían puesto un récord mundial de vuelta al mundo navegando en una pequeña embarcación de vela. Por si fuera poco, como montañista, también conquistó varias de las cumbres más difíciles del orbe. El más viejo del grupo, por supuesto, Sir Edmund Hillary, que tenía entonces 66 años de edad, aquel 6 de abril, se convirtió en el único ser humano que había estado en el Polo Norte, en el Polo Sur, al que llegó en el 58, y por supuesto en la cumbre del Everest. La ocasión ameritaba un brindis, pero era tan baja la temperatura que el champán llevado exprofeso se congeló. Ya de regreso, una prolongada tormenta obligó a los viajeros a refugiarse en una cabaña de la isla canadiense Ellesmere. Estuvieron varias jornadas sin poder salir. El intensísimo frío, la espera forzosa y la semioscuridad favorecieron el intercambio de anécdotas y hasta de confidencias. Neil Armstrong, habitualmente reservado, tanto que su compañero del Apolo 11, Michael Collins, lo había descrito como alguien enclaustrado en un castillo y con el puente levadizo siempre subido, Neil Armstrong, repito, se animó a explayarse. El astronauta más famoso del mundo no solo contó interesantes historias de su carrera espacial, habló además de pérdidas personales como el fallecimiento de una hija. Compartió incluso su visión del mundo y la vida. Él era deísta, es decir, creía en Dios, pero le parecían innecesarias las religiones dogmáticas y ritualistas. A su entender, el creador del universo no requería culto alguno. El ser humano debía usar siempre su razón y aplicarla en la solución de problemas sin esperar intervenciones milagrosas o revelaciones sobrenaturales. La curiosidad, el afán de saber, la voluntad de explorar y comprender el universo daban sentido y propósito a la existencia de los hombres. Armstrong aseguró que la naturaleza del ser humano, en esa naturaleza radica la necesidad de enfrentar desafíos. Estamos obligados a hacerlo, así como el salmón que nada arriba.
río arriba. Sir Edmund Hillary declararía que Armstrong le pareció una persona muy agradable y que había disfrutado mucho tenerlo como compañero en aquel inusual viaje. Sin duda, el escalador neozelandés tenía rasgos de personalidad muy afines a los del comandante de la misión Apolo 11. En su juventud, Hillary fue reservado, tanto que vivía entre puros libros, y luego le gustaron los deportes en solitario, y también sufrió la muerte de un hijo y de su primera esposa. La camaradería se propicia cuando las personas enfrentan juntas difíciles retos y comparten situaciones peligrosas. No cabe duda que aquella experiencia en el Ártico hizo sentirse muy conectados a esos personajes fuera de serie. De aquel cuarteto excepcional, solo Patrick Monroe continúa con vida. Sir Edmund Hillary y Neil Armstrong se asemejaron hasta en la causa de sus muertes, fallas cardíacas. En una fascinante paradoja, el intrépido Steve Fossett se encontró en la eternidad al perder la vida volando en el desierto de Nevada. Entonces, 4 personajes singularísimos. Armstrong y Hillary, sin duda, los más famosos, pero también Patrick Monroe y Steve Fossett. Qué hermoso ha de haber sido cuando los 4 llegaron aquel 6 de abril de 1985 al Polo Norte. ¿De qué platicarían? Con todas sus experiencias. Sí. Y con toda su capacidad como de ver la naturaleza y de ver pues la creación. ¿De qué platicarían? Qué interesante debió haber sido poder hurgar un poco en y meterse un poco en sus conversaciones. Y también pienso que hay tanta gente que ha hecho tanto y que la ignoramos y que ni siquiera sabemos ni su nombre ni la contribución. Ya no digo a la sociedad y al conocimiento, sino al darte cuenta y descubrir que hay un espíritu de aventura metido en ti como ser humano que muchas de las veces inhibes por miedos. Estos señores, lo único que no tenían era miedo, yo creo. No, sí lo tenían, y mucho. De hecho, las conversaciones refieren el intenso miedo, pero el miedo no desaparece, se controla. El valiente no es el que carece de miedo, sino el que, sintiendo miedo, cumple con su deber y obedece su vocación. Y hablando de esto, de que a veces no vemos a lo que está cercano, acordémonos de que hay un mal ocular llamado presbicia. Uh-huh. Cuando las personas van envejeciendo, el poder de acomodación del cristalino se va perdiendo, y entonces ya cuesta enfocar. Hablo por mí, los que ya somos provectos. Y por mí. Necesitamos un brazo más largo, porque tenemos que alejar la hoja del libro o de lo que estamos leyendo para enfocar bien. No podemos ver bien lo que está cerca. Exacto. Tenemos todos, de alguna manera, también una presbicia, pero en los ojos del alma, porque somos muy prontos a reconocer lo distante, lo lejano, pero no reconocemos lo cercano. Alguien dijo, nadie es profeta en su tierra, y ciertamente hay valores, personas de excepción en nuestra región, en nuestro entorno, en la circunstancia más inmediata, y rara vez reconocemos su enorme valía. Exacto, justo eso, que yo creo que buena falta que nos hace, porque encontramos que, bueno, más allá de los futbolistas, ayer que estuve con unos chiquitos, bueno, yo les decía, ¿quiénes admiran? Pues son niños que leen bastante, y entonces todos dijeron a los futbolistas. Dije, bueno, está bien, o sea, pues tienen lo suyo, ¿no? Han hecho una carrera, se visibilizan, son los ídolos, pero hay que buscar otros modelos a seguir. Y yo creo que en la medida en que uno conozca estas historias, en esa medida uno puede entender que hay maneras distintas de vivir y que puedes hacer mucho por ti y por los demás. Y a veces en silencio. La vida de Neil Armstrong es una vida muy peculiar, ¿no? Y se hablaba mucho de que era tan retraído precisamente por lo que había alcanzado a ver desde el universo.
Sí, hay teorías de la conspiración y habla de seres alienígenas y encuentros con personajes de civilizaciones extraterrestres, cosas por el estilo. Ciertamente Neil Armstrong tuvo un gran impacto cuando murió su hija. Él también sufrió varios accidentes, algunos casi le cuestan la vida, y a él le gustaba mantenerse en un bajo perfil. Ejerció la docencia universitaria, era un profesor muy exigente, le gustaba vivir en una granja, fue vocero de algunas compañías, pero él le gustaba mantener un perfil bajo. Un perfil bajo. Insisto, Michael Collins, que fue quien se quedó orbitando la Luna cuando Armstrong y Buzz Aldrin llegan a la superficie lunar, describió a Neil Armstrong, al brazo fuerte Armstrong, lo describió como alguien que se enclaustraba en un castillo y que tenía el puente levadizo subido, porque le gustaba aislarse. Ciertamente era una persona muy reflexiva, era una persona introspectiva, con mucha vida interior, y no se le subió, porque sin duda alguna ser el astronauta que pisó por primera vez la superficie lunar, pues es algo inusitado. No se le subió, no andaba volando en la estratosfera, llegó más lejos, pero no se le subió. Y hay una condición que pareciera recurrente en los astronautas, y es el alcoholismo. Han documentado que precisamente tal vez por la presión, por todas las obligaciones que en algún momento dado tuvieron, encontraron en el alcohol un refugio. Es que yo me imagino que debe ser una decisión pues de vida, ¿no? Porque no sabes si vas a regresar, no sabes si qué te vas a... No sé, muchas cosas. Nada más de pensarlo como que aturde un poco. Es como cuando por primera vez te subes a un avión, ¿no? Que tienes esta sensación, claro, las proporciones guardadas. Digo, por la altura que gana el avión y por las distancias que recorre, pero en fin, creo que vale la pena que conozcamos esto, y le agradecemos mucho al profesor Antonio Álvarez Mesta que nos haya traído a estos personajes. Gracias. Sí, quiero mandar así muy rápido un saludo a un distinguido estudiante de la Universidad de Stanford. Está por culminar sus estudios de maestría y se acordó de uno y me mandó un dibujo hermoso que me hizo en los tiempos que fue mi alumno en la escuela Carlos Pereira. Estoy hablando de José Alcalde. Es un honor, querido José Antonio, que todavía se acuerde de este indigno profesor. Y también felicito a la señorita Gabriela Caballero, que obtuvo su grado de maestra en educación, y me tocó el honor de estar ahí como sinodal en su examen. Felicidades a esta maestra en educación.